Saludamos ya y lo haremos cada día a José Antonio Puglisi, responsable de 24 Horas, que es la división de economía, la página económica de Periodista Digital. Don José Antonio, buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Gracias. Encantado de estar aquí, la verdad. Un placer, estrenándonos. Sí, y por todo lo alto. Por todo lo alto, sí señor. Estrenándonos en Generación Euro con Daniel Lacalle, ya lo habéis escuchado. Y dentro de unos minutos con uno de nuestros mejores asesores financieros, con Jesús Lucía Cortés. Antes, José Antonio, vamos a analizar, vamos a pasar revista un poco. Debéis de pinchar no solamente Periodista Digital, sino 24 Horas Economía, ¿no es así? Para estar absolutamente informados, porque además José Antonio refresca continuamente las 24 horas del día, podéis estar informados de las principales referencias de la actualidad económica. Venimos vertebrando todo este programa desmintiendo que la economía española vaya como una moto. Os lo contaba en el editorial, nos lo explicaba el doctor Daniel Lacalle, y resulta que no solamente humildemente somos nosotros desde aquí quienes lo hacemos, hasta la propia OCDE, José Antonio. Sí, OCDE, Eurostat, el INE, todas las casas de estadísticas y todo lo que maneje cifras oficiales no manipuladas como las del empleo en el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, apuntan a que la economía no va como una moto, sino que Pedro Sánchez nos está vendiendo la moto, que no es lo mismo. No solamente por la tasa del paro, yo creo que el desempleo es lo más evidente. No se puede presumir de que una economía va como una moto cuando lideras la tasa del paro en toda la Unión Europea y no hay previsiones de que realmente esto se reduzca. Las previsiones de la OCDE son del 12% para 2024, por lo cual no se manejan cifras realmente alentadoras para el español. Pero es que también tenemos una caída de la demanda nacional, tenemos una caída de la inversión privada, tenemos una caída del consumo en los hogares, es decir, las familias ya no pueden llegar a fin de mes. Vemos caída en el poder adquisitivo y aún así mayor presión fiscal, es decir, las personas cada vez tienen menos dinero en su bolsillo, pero lo que tienen es que pagar más. Y claro, con la inflación que está desbordada, aunque el gobierno presuma de que tiene una de las mejores de la Unión Europea, es verdad que alcanza el 15% en la subyacente, las familias simplemente no llegan, y todo esto sumado a la deuda pública desorbitada por encima del 110% que se prevé que tengamos para 2024-2023. Sí, un 110%, lo veríamos contando, insisto, no es que lo diga el doctor Lacalle, yo no soy nadie, ¿no? Es que lo dice la OCDE. Tenemos una semana por delante, hoy es lunes, José Antonio, una semana muy importante, con varias citas, la FED por un lado, la Reserva Federal por otro. Cuéntanos un poco cómo se va estructurando todo esto. Sí, el miércoles tenemos, ya se habían celebrado las reuniones del Banco Central de Canadá y de Australia, y vemos que Estados Unidos lo hace este miércoles, y la previsión de Estados Unidos es importante porque puede ser el primer país grande que decida no seguir subiendo los tipos de interés, lo cual supondría que ellos renuncian a esa técnica considerando que tienen la inflación controlada. Claro. Eso sería un muy buen paso, sobre todo preocupante porque 24 horas después tenemos la del Banco Central Europeo, que lejos de seguir la línea de Estados Unidos, ya vemos que prevé un aumento de 25 puntos y puede que no sea el último. Puede que en julio o en septiembre haya otro incremento de los tipos de interés y finalmente ya adopten la medida norteamericana. Y para terminar la semana tenemos el Banco de Japón, que no ha subido los tipos de interés. Impresionantemente han logrado controlar la inflación, igual que Suiza, sin necesidad de subir los tipos de interés. Los japoneses son de una pasta especial. Claro, está esa dicotomía. Ya tendremos oportunidad en los próximos días, en las próximas semanas, de ir profundizando sobre este y sobre otros asuntos, ¿no? Por un lado, efectivamente, ir subiendo los tipos. Luego ya los distintos responsables de los bancos centrales van viendo si un cuartillo, si medio punto, si 3 cuartillos, un 0,75, ¿no? Para ir atajando, en cierta medida, ese fenómeno monetario, como siempre explica bien Daniel Lacalle, porque es un fenómeno estrictamente monetario de la inflación, pero claro, sin que se les vaya la mano, porque se puede llegar a estrangular la economía, ¿no? Es lo que se está haciendo realmente. La economía se encuentra estrangulada, la capacidad de producción se ve muy limitada y parece irónico, pero quien está pagando más las consecuencias es tanto el empresario como el consumidor y sobre todo las personas que tienen una hipoteca tipo variable. Así es, dentro de unos minutos os hablaremos de hipotecas. Vamos a terminar con algunos datos, José Antonio. Principalmente para esta semana lo más importante va a ser ver cómo evolucionan los tipos de interés, porque van a determinar el futuro económico y cómo va a manejarse la Unión Europea durante los próximos meses. Yo creo que es muy importante tener la lupa en esta reunión y ver también el impacto que tenga Estados Unidos en los próximos meses para ver si realmente esa
ese optimismo de haber controlado la inflación es real o si por el contrario tienen que rectificar. Pues vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver si efectivamente es un espejismo o estamos hablando de otra cosa. José Antonio Puglisi, director de 24 Horas Economía. Gracias. Cuídate mucho, a seguir trabajando y trabajando bien, ya sabéis, pinchad Periodista Digital y pinchad también 24 Horas Economía.